Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla. ¿Sí? Ariel. Buen día, ¿cómo Ariel andan? Antini de CAN Territorial Haití. ¿Sí? Ariel nos va a estar dando dos charlas. Una que se refiere a tendencias del software geográfico de código abierto y su rol en las IDES. Y la siguiente, generación de geometrías 3D con el uso de IA para la predicción de volumetría del código urbano en la ciudad de Buenos Aires. Algunos datos sobre Ariel, que seguramente él los va a ampliar después. Él es analista de sistemas y estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en informática. Actualmente es el director ejecutivo de la empresa CAN Territorial Haití. Y bueno, es muy activo en IDERA, ¿sí? Lo conocí este año, ¿cómo es? En las jornadas de IDERA en Córdoba. Así que, Ariel, un gustazo tener acá por Misiones. Así que bueno, te doy la palabra adelante con tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Un gusto verlos, como bien dijo Horacio, a varios conocidos desde el otro lado de la pantalla. Muchas gracias por el tiempo. Creo que la presentación es entre Horacio y Fernando fue la adecuada. Vengo trabajando hace bastante tiempo en lo que son infraestructura de datos espaciales, yo sea como coordinador del grupo de metadatos en su momento de IDERA y también en CONAE, y bueno, y después en su momento como gerente de ingeniería de datos en Cava, y bueno, ahora como CEO de CAN Territorial IT y presidente de la Asociación eh, Geolibres en Argentina. Un poco la dinámica de la presentación es comenzar con tendencias de software geográfico de código abierto y su rol en las IDES, que es contarle un poco eh, cómo hoy está siendo el open source abordado en general y todo lo que se puede hacer, y por el otro lado un caso específico de implementación de la parte algorítmica, no solo de la visual, como mostró bien Horacio, sino cómo generamos esa información. Para hacerles una introducción rápida, GeoLibres es una asociación que engloba 4 comunidades en Argentina: GeoInquietos Argentina, OpenStreetMap Argentina, GeoChicas y QGIS Argentina, donde estamos bajo el paraguas de OSGeo, que es la fundación a nivel mundial que maneja y aglomera todas las iniciativas open source orientadas a geomática, y permite las organizaciones como la FOP4SHIP, que se hizo el año pasado en Argentina, la internacional, y bueno, en Argentina se venía haciendo la regional y varios años ya hacia atrás. Y la última fue en Florencia y la próxima en Kosovo. Así que es una linda oportunidad para empezar a ver tecnologías y todo lo que se puede hacer. Hoy en open source, eh, como vemos, hay un mundo de opciones, de herramientas, de facilitar la integración, de no tener que decir, bueno, me adapto al producto, y acá es al revés, el producto se adapta a mí y puedo integrar sin límites soluciones de diferentes proveedores, de diferentes organizaciones, y así poder optimizar procesos de una manera mucho más integrada a nivel de aplicaciones y de implementación de soluciones para resolver el inconveniente, no pensar pensar más en la necesidad y en el requerimiento de resolución y no en cómo adapto la herramienta para eso, ¿no? Por suerte se viene trabajando muy fuertemente con QGIS Argentina. Hoy QGIS está dando un vuelco bastante interesante. El año pasado, principio de este, perdón, salió la versión Buenos Aires, y como es lógico, en las FO4G se hacen los QGIS Hub, que es el evento que nosotros participamos, el evento del año donde se integra y se cierra todas las versiones. Hoy en día QGIS está siendo una herramienta que nos permite desde manejar un catastro, gestionar información, hacer análisis, y realmente creo que es un socio
interesante para misturar todo el componente web con el componente de desktop y que nos permite tener esa flexibilidad de intercambio de información sin tener que, como dijo bien Horacio, estar pagando licencia todos los años o estar preocupado que se desactualice. Fíjense en la temporalidad, 2 versiones en un año, y ya sacando realmente eh, puntos muy interesantes, especialmente para el trabajo de todo lo que es 3D, nube de puntos, información eh, importante para la gestión tridimensional de, valga la redundancia, de la información. Hoy en día la situación actual a nivel IDES, estamos bastante, por suerte, avanzados a nivel de plataformas open source. Hoy se piensa ya migrar muchas IDEs nacionales, provinciales y locales, o directamente iniciar con este tipo de infraestructura de datos espaciales, donde ya la solución es más perdurable, es sustentable a lo largo del tiempo y permite de una forma sencilla construir una IDE, ¿no? Eh, ¿Cómo lo implementamos? Particularmente en 2 puntos, porque muchas veces instalo la aplicación, no solamente instalar la aplicación me va a resolver una IDE no es solamente una aplicación. Entonces, ahí está lo importante de poder hacer implementaciones de herramientas, pero siempre con transferencia de conocimiento, o sea, poder establecer y poder transmitir lo que se va a implementar, cómo manejar para que no sea una carga en el proceso de gestión, sino que sea un instrumento para la gestión de la información realmente. No solamente que tengamos que cargar los metadatos o las capas para que estén públicas, sino que sea nuestro instrumento de manipulación de información. Un poco desde el lado del open source y que hoy se está implementando en Argentina, el modelo que más, que, sí, que más se escucha un audio. El momento que más hoy en Argentina se está implementando y los productos que se están usando en general como para arrancar y tener es un Shono, particularmente con su visualizador para poder transmitir esa información que uno quiere que llegue a la comunidad, obviamente utilizando herramientas por atrás ya conocidas, GeoServer, que nos permite, y Postgres, que nos permite de alguna manera sencilla a través de Shono hacer la gestión distribuida de el acceso y carga de información, pero centralizada del almacenamiento de la información, y por el otro lado, para ir desde cierto tamaño, GeoNetwork, como para incorporar nodos de otro que estén bajo su área de supervisión y así poder hacer una integración. En un momento planteamos que no solamente, como les comentaba, la transferencia de conocimiento es un punto importante en la implementación de una IDE, ¿no? Una IDE de cualquier tamaño, ya sea capacitaciones a través de campus virtuales, ayuda online, transferencia hacia los equipos tecnológicos que realmente si uno no deja la capacidad instalada, no termina siendo una implementación que pueda ser viable a lo largo del tiempo y sustentable, ¿no? Particularmente, y a través hoy de las soluciones virtuales también permite que el conocimiento quede en la infraestructura de datos y pueda ser renovable con la incorporación de nuevas personas a la infraestructura. Esto no, me pareció importante agregarlo en un momento porque muchos dicen, bueno, tengo que hacer una idea, tengo que ver qué herramientas y tengo... No. Dependiendo del tamaño, se hizo a partir del censo 2010, se hizo una estimación del tamaño de población como para diferenciar los grupos de implementaciones, donde uno podría pensar en los diferentes tamaños y poder decir, ok, yo creo que para este tamaño con un GeoNetwork es una iniciativa para ir evolucionando, o con un GeoNode, perdón,
y ir ya querer transmitirlo a través de un visor que no sean los visores que ya vienen incorporados en el Genoa. Y por último, ya la más completa, donde ya hay que integrar información de muchas fuentes y hay que tener algún proceso mucho más fino y con capacidad de extracción y integración de información. A nivel, a nivel de stack tecnológico, lo que vimos hace un rato es como un poco lo que se recomienda como stack tecnológico para iniciar. Pero también uno puede ir más allá. Entonces, un poco como mostraba recién Horacio, mapas 3D, donde queremos representar la información de alguna u otra forma, con map libre, Airflow. Esto nos permite también orquestar la información, integrar la información de un lado al otro, sin tener que después solamente enterarnos cuando se cayó el servidor o se cayó un proceso y poder hacer un trabajo de ETL, digamos, de extracción, transformación y carga, que hoy cada vez la ciencia de datos está mucho más cerca de lo que es la explotación de esta información. Recolect, recolectores de datos. Hoy tenemos un colega que también va a estar contando la experiencia de Coboturbo más tarde en el día de hoy. Y análisis de datos, ¿no? Ya sea a través de GNO o a través de Elasticsearch, de integración de tableros en tiempo real, integrar GTFS, integrar lo que está pasando y ya atender a una dinámica más Smart City que no solamente la información estática. Bueno, un proyecto que un poco contó Horacio y que quería compartir con ustedes, que estábamos llevando junto con CEPAL, que realmente es muy interesante, es una implementación en 8 países, de 12 componentes, todos open source, para acercar el marco estadístico y geoespacial, donde no solamente es dejar herramientas, sino integrarlas y poder hacer desde la recolección de datos hasta la publicación del geoportal y gestión de información, pero como verán, para los institutos estadísticos se puede hacer completamente en open source y así hacer el funcionamiento de toda esa información. Para contarles rápidamente, y creo que algunos conocen, pero hoy en día a nivel soluciones tecnológicas existen muchas, esto es Geonow, manejando información de agricultura de precisión, con catálogos y con comparativos, herramientas básicas de análisis como de territorio, esto es Córdoba, y también otros análisis que uno puede ir haciendo de forma al vuelo que ya no están restringidos a un solo tipo de herramientas, sino que con una solución open source se puede llevar adelante sin problema y poder tomar decisiones realmente sobre el territorio o visualizadores más específicos, en este caso es el de Obras Públicas de Nación, donde queremos no solamente analizar y poder trabajar, sino comunicar, desde que eso también es muy importante en la infraestructura de datos espaciales, comunicar la información hacia el usuario final, o ahora que vamos a contar un poco más, y mostró Horacio anteriormente, un ejemplo como Ciudad 3D, que justamente viene de un concepto mucho más amplio que vamos a desarrollar en unos minutos. Bueno, ya pasando a los minutos que les comentaba, ya estamos en la siguiente charla. Un poco la idea, digamos, como vieron recién, la capacidad que tiene la implementación, yo un poco les quiero comentar no solamente la capacidad de, ok, estoy mostrando 3D, qué bonitos que son, pero ¿para qué me sirven? ¿Cómo los genero? ¿No? Entonces, ahí se empezó todo un proceso. Además, el día de ayer el proyecto este ganó en la Smart City, en la que se está haciendo ahora en Barcelona, ganó el premio, uno de los premios a nivel de ciudades, pero este proyecto va un poco más lejos de solamente quiero publicar información en 3D, porque uno puede tomar una restitución, mostrarla, hacer los struct y mostrar la información en 3D, pero esto da un concepto de generar esa información en 3D
a partir de información que no es 3D. Entonces, entonces, ¿en qué concepto nos manejamos? Creo que esto ya varios me han escuchado y me parece que es un proceso bastante interesante de evolución que venimos teniendo, ¿no? Yo tengo hace mucho tiempo información en un mapa de papel, y fue como se empezó y cómo empezamos a tener esa información hasta que nos dimos cuenta que podíamos superponer en ese momento, en esa toma de agua, creo que muchos conocen la historia, superponer información no solamente de una dimensión, de una variable, sino empezar a incorporar más variables y así generar sistemas de información geográfica, pero eso no nos alcanzó como necesidad de toma de decisiones y nos fuimos a ciudades inteligentes, no solo saber lo que tenemos, sino lo que está pasando en este momento. O sea, empezar a meter IoT, tecnología, actualización de sistemas, integración de esa información. Y en ese momento no solamente tenemos la información, sino queríamos saber qué estaba pasando. Entonces, hubo varias charlas en la idea anterior y creo que es hacia donde estamos yendo la mayoría de las ciudades. En este momento, Ciudad de Buenos Aires y con Ciudad 3D es un elemento de gemelo digital, o sea, no solamente saber qué tengo, qué está pasando, sino lo que puede pasar, ¿no? Que en este caso una de las predicciones es qué puedo construir en una parcela, ¿no? Hoy eso está creciendo de una manera bastante interesante porque el puntapié de hacer eso no solo me permite ver información. Nosotros en este momento también estamos terminando la primera etapa de pasar a open source todo el catastro de la Ciudad de México y ahora iniciando con la parte de 3D, porque no solo te da la posibilidad el gemelo digital de decir, ok, se ve bonito en 3D, sino puedo hacer análisis en 3D y puedo tener otras operaciones. Ya antes, para los catastros solamente había operaciones numéricas y alfanuméricas. En general, le agregamos las geográficas y ahora le estamos agregando las geográficas en 3D, que eso realmente es una posibilidad bastante interesante. Y bueno, un poco como contándole, creo que esto no es novedad para nadie del público, cómo funcionan los municipios. En principio, la idea se empezó a pensar de, tenemos un texto de una ley, esta ley, que es el Código Urbanístico, nos dice qué y cómo tenemos que construir sobre y qué podemos, qué altura, qué dimensiones, qué retiros podemos construir sobre la ciudad. Teníamos las planchetas, o sea, las normas de edificación, cómo se iba manejando la información y cómo tenía que ser por zonificación, no se podía ver de una manera masiva. Y por el otro lado tenemos los trámites que había que hacer para llegar. En este caso, antes de que se implemente Ciudad 3D, el tiempo en Ciudad de Buenos Aires era 45 días para hacer la averiguación. Hoy es un clic y tenés toda la información junta. Entonces empezó en un mapa de la ciudad donde teníamos información 2D y queríamos llegar a este 3D. Para hacer eso, ¿qué desafíos se solaparon, ¿no? Una era, como les comentaba, mejorar la toma de decisiones, o sea, tener herramientas que quiera el usuario poder facilitarle la toma de decisión, ya llegar con el trámite mucho más resuelto, la agilización de trámite, porque ya teníamos información que no solamente consumía el usuario de la ciudad, sino el usuario de la gente de la misma organización, y la apertura de datos, que no solamente da la posibilidad de poder integrar información, sino de que el mismo usuario, usuarios mucho más avanzados, puedan hacer análisis de esa información y hasta descargarse la información y procesar esa información para tomas de decisiones internas o del mismo usuario. ¿Y para quiénes? Un poco como le decíamos, sector inmobiliario, la gestión, particularmente municipal, y los vecinos. Saber principalmente el vecino qué puedo construir en esta parcela y el profesional
también cuáles son mis límites y cómo acelerar los procesos de gestión municipal que siempre demandan en ciudades como esta muchas horas de trabajo. Los objetivos en el momento de la plataforma fueron bastante desafiantes. Uno era traducir y mostrar la norma de forma sencilla, mejorar la experiencia de uso, o sea, decir, ok, tengo 60 hojas de información, me tengo que leer todo, e imaginarme cómo interpretar eso, ¿no? Y acortar los tiempos de los trámites, que es un poco lo que les decía, ¿no? La simplificación de información en un solo lugar con un solo clic. ¿Cómo se empezó? Fácil. Primero, lo más estándar, ¿no? O sea, las manzanas típicas, ¿no? Que es el proceso de prueba de lote, decir, ok, hago todas estas manzanas que son las típicas, o sea, las rectangulares o cuadradas. Luego me voy por áreas más complejas y por último me voy por las de 5 esquinas, 6 esquinas, 10 esquinas, no sé la cantidad de esquinas, pero realmente bastante más complejas, pero ya con todo el know-how de haber pasado por las otras experiencias de las otras manzanas. Entonces, para hacer este proceso de información, que usamos como origen. Obviamente el código urbanístico, las reglas del CUR, las parcelas consolidadas y el tejido 3D, ¿no? El tejido de la ciudad de Buenos Aires, una parte de restitución fotogramétrica y una parte de struct de datos de edificación. Con esto se empezó a hacer el proceso de sacar los indicadores y reglas del código urbanístico, hacer una sistematización de reglas, generar una volumetría en 3D a través de diferentes algoritmos y mostrarlo en el visor. Entonces, un poco más en detalle, el flujo era generar una regla nueva, normalizar esa información, automatizar los datos, generar las herramientas, o sea, generar las reglas. En este caso, todo el proceso se hizo en open source, entonces generábamos a partir de Postgres, se generaron las reglas para la generación de esas volumetrías y a su vez eso se sistematizó a través de Airflow para poder volcar esa regla automatizada en un motor de regla y así convertir o generar este motor de IA que nos permita de una forma incremental, porque aunque no parezca, las ciudades tienen millones de modificaciones a lo largo del tiempo, entonces no puede ser algo estático, sino que es algo viviente, pero sí integrado, porque tampoco sirve que uno tenga que copiar, pegar y mover todo el tiempo, sino pueda ingestar y procesar directamente. Particularmente el motor de regla es incremental, como les venía comentando, dependiendo de la etapa y dependiendo de las reglas que uno quiere materializar. Y a su vez, no solamente es genera una regla, sino puedo tener que reajustar la regla o hacer un cambio para poder visualizarlo correctamente y también empezar a dimensionar algo que por ahí en el papel uno no lo tiene, que es, ok, implemento un impacto acá y no tengo un solo terreno de validación de ajuste o 5 terrenos para ver cómo se comporta la regla. Tengo toda la ciudad. Entonces estoy pudiendo hacer un cambio en toda la ciudad a partir de una regla, lo cual lleva a un proceso de validación y que esa regla se aplique correctamente sobre la ciudad. Bueno, si quieren, el código fuente del visor está disponible ya hace bastante tiempo, el visor también, que es un poco lo que vimos, que mostró Horacio recientemente, y bueno, un poco la idea contarles también que no es solamente decir, ok, puedo dibujar en 3D a partir de este motor de regla, la estructura, la capa máxima que puedo dibujar, construir, perdón, sino que puedo también tener información de plusvalía, hacer cálculos de la plusvalía a partir de datos abiertos que están integrados en el mismo visor, o ir viendo cada uno de sus componentes como las líneas de base que sirvieron para hacer el 3D o las zonas de afectaciones,
o generación de reportes directamente. Por último, para cerrar en los 3 segundos que me quedan, creo que es el momento de dejar de pensar solamente en IDES y pensar ya en modelos de gobernanza, donde no solamente es mostrar la información, sino saber a dónde está, qué información tengo en los objetos geográficos o en las bases de datos y qué no tengo de metadatos y cómo hago para que lo que estoy visualizando y lo que estoy almacenando sea lo mismo y tener un poder de decisión del impacto ante el cambio del dato o la falta de actualización o el proceso de cambio y tener ese linaje de integración de toda esa información. Yo creo que es interesante para reflexionar y avanzar hacia ese lado. Un poco para compartir, hoy en día no le tengan miedo al open source. Hay muchas empresas en el mercado en Argentina donde les pueden dar soluciones muy sólidas y sustentables a lo largo del tiempo. Yo creo que es importante, en los últimos años se estuvo avanzando considerablemente en generaciones de empresas y creo que es más que interesante la oportunidad de poder tener soluciones mucho más sólidas y durables en el tiempo y financiables a lo largo del tiempo que no se pueden hacer con software privativo. Próximos pasos, un poco lo que vi que hablaron en los días, BIM, LIDAR, nubes de puntos, cubo de datos dimensionales, integración con ciencia de datos, que es un poco lo que se viene y que creo que hay que prestarle bastante atención a sacarle mucho provecho al análisis de datos y metadatos que hoy se pueden hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta, Ariel? ¿Alguna consulta? Sí, yo tengo una en particular. Si nos podés comentar un poquito más cómo generaron los elementos 3D, eso que está muy bueno, desde el punto de vista tecnológico, más que nada. Bien, sí, un poco, a ver, si volvemos a la presentación un segundo, un poco como les contaba, el proceso de, dame un segundo, ¿ahí se ve? O, Todavía no se ve la presentación. mm, bueno, vamos sin presentación. Un poco como les contaba, el proceso de generación tiene 3 partes, por decir uno. Una es la interpretación del código urbanístico, o sea, empezar a generar reglas sistematizadas. Un ejemplo un poco a una escala más chica, ahora estamos avanzando con un proyecto para Luján de Cuyo, que es una de las ciudades alrededor de Mendoza, donde el proceso es interpretar el código urbanístico, generar reglas sistematizadas, o sea, reglas que definan a los objetos geográficos, y una vez que tenés definidos los objetos geográficos en 2D, poder construir esos objetos geográficos en 3D. Esas reglas se sistematizan a través de manejo de POGIS, ¿no? A través de POGIS uno lo que hace es generar o dibujar, por decirlo más burdamente, la información y así generar estas capas como los límites internos, externos o los elementos que nos va a permitir luego generar con la extrusión del polígono los retiros y los prismas de cada uno de los elementos que se pueden construir. Esto, en un principio, para una etapa de experimentación, se hace en POGIS con una consola y Postgres. Y por el otro lado, una vez confirmada la regla, se pasa a un DAG, que es una tarea dentro de Airflow, que es un grafo para poder sistematizar e integrar en un motor de regla cada una de las etapas que va pasando la información y generando y dibujando. Piénsenlo que esto se genera de una forma masiva, o sea,
cuando vos haces una capa, haces toda la ciudad completa. Y cuando terminaste ese proceso, volvés a hacer otra de las capas y así hasta conseguir todos los elementos geográficos en 2D que no tenés dibujado a partir de las parcelas, y arriba de eso, o manzanas, arriba de eso dibujás el 3D, ¿no? Empezás a generar esos objetos. Esa información termina convirtiéndose en vector type, ¿no? Y siendo provista e ingestada en un Matlibre, en un visor Matlibre. En el caso de Ciudad 3D es un visor armado en React con Matlibre adentro, donde a partir del estilo y de las variables que tiene cada una de las capas se hace la extrusión de esos elementos, como para poder simular todas las construcciones máximas de la ciudad. Buenísimo, Ariel. No sé si responde. Sí, 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 perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, nos diste varias pistas ahí para investigar. Cualquier cosa nos avisan y nos pueden contactar, ahí les dejamos, les dejamos el contacto y bueno, nada. Muchísimas gracias, Ariel. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no... ¿Alguna pregunta más para Ariel? O si no, continuamos con las siguientes charlas. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Estamos en contacto, agradecido. Hasta luego.